que el capítulo 14, hermano, de Romanos es muy parecido, no sé si se han dado cuenta, al capítulo 8 de Primera de Corintios. Bueno, estuvimos exponiendo Primera de Corintios capítulo 8, en donde nos hablaba acerca de esto ¿se acuerdan? Capítulo 8, versículo 1, nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿se acuerdan eso? Y que hay que tratar al más débil, y si uno va a hacer algo que va a ser de tropiezo para el más débil, entonces no lo hagamos. ¿Se acuerda que eso nos dice? Bueno, el capítulo 14, Pablo está tratando la misma temática, pero ahora dirigida a la iglesia de Roma, a los romanos. Bueno, porque es súper importante, hermanos, para al menos para el apóstol Pablo, esto de las relaciones entre creyentes. Es súper importante. Y le da siempre la responsabilidad a quién. ¿Quién tiene la responsabilidad entre estos distintos tipos de hermanos que existen? Porque existen los hermanos, entonces hermanos, no que son carnales, son débiles. Bueno, porque no han acuñado convicciones en su vida. Yo alguna vez he escuchado que existen los hermanos cristianos carnales y los espirituales. No, eso no es bíblico, hermano. No. El cristiano no anda en la carne. Puede caer, ¿verdad? Caemos en pecado. Pero andar en la carne no es propio de un creyente. Si un cristiano anda en la carne, entonces la iglesia va y lo supervisa y le amonesta y para que se vuelva a Cristo. Pero sí existen hermanos que son débiles. Bueno, vale decir que están en un proceso de adquirir y consolidar convicciones. Y todos en alguna medida y en algún área somos débiles, pues, hermano. Entonces, todos estamos en ese proceso. Y bueno, Pablo viene hablándoles desde en el capítulo 14, les invito a que puedan ir allá. Les viene hablando a los débiles y dice, recibid a los débiles, trátenlos con bondad. ¿Se acuerdan que vimos eso? Trátenlos con bondad a los que son más débiles en la fe. Pero no lo reciban, dice, para contender sobre opiniones. Ese no es el punto. No es que tú tienes tu opinión, que eres más débil y yo tengo mi opinión, entonces allí tenemos que quedarnos. Hermanos, no nos quedemos, no nos enfrasquemos en discusiones cuando el hermano tiene un parecer distinto. Ojo, siempre considerando que son temas que son grises en la escritura, que no son tan tajantes. Por supuesto que hay temas que nosotros creemos que Jesucristo es Dios, que la salvación es por gracia. Esos son temas que hay que enseñarlos y que uno no puede decir, no, entonces tu hermano cree eso nomás. No, uno tiene que enseñarle, tiene una responsabilidad, pero también esperar a que el hermano vaya adquiriendo esa convicción. Bueno, no quiere decir que si el hermano no cree eso, entonces vamos a ponerlo en disciplina. No, eso no es, eso ya es legalismo. Bueno, hay que esperar los procesos de los hermanos que son más débiles. ¿Se acuerdan? Y esto lo llevaba a cosas bien prácticas, porque dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Se acuerdan? Uno dice, pero si eso no es pecado, ¿cómo podemos comer de todo si todo es creación del Señor? Y otro que es débil, come legumbres solamente. En el primer siglo, ¿se acuerdan que se comía carne sacrificada a los ídolos? Y en definitiva, como decía Pablo, ¿y un ídolo qué es? Nada, pues es una invención. Entonces, ¿para qué nos vamos a estar complicando? Coman nomás tranquilo. Sin embargo, al débil lo complicaba. Bueno, versículo 3, el que come no menosprecia al que no come. Y ahí está el tema de fondo, no menosprecie, ¿vale? Es decir, no lo aprecie y no lo tenga por nada. Vale decir que no, entonces la opinión del débil no vale, si la opinión es mía, lo importante es que esto no es nada, hermano. Imagínese una conversación entre un hermano maduro y un hermano débil. No, pues hermano débil, usted hermano débil tiene que comer nomás. Si un ídolo no es nada. Y uno trata de decirle, explicarle, pero el hermano está en un proceso de convicciones. El hermano está en un proceso de convicciones, por lo tanto no vamos a hacerle más mal que bien, vamos a hacer de tropiezo. Versículo 3 dice, no menosprecia al que no come, y al que no come,
y el que no come no juzgue al que come. O sea, aquí hay una relación bidireccional. Bueno, no nos quedemos. ¿Por qué? Dice finalmente, porque Dios le ha recibido. Y ahí está la primera razón. Dios le ha recibido. Si Dios le recibió, entonces nosotros tenemos, si Dios lo trata con bondad, nosotros también lo tratamos con bondad al hermano que es más débil. Y saben que, hermanos, muchas veces nosotros, como somos tan autosuficientes y egoístas, muchas veces esperamos que los demás anden a nuestro propio ritmo, ¿cierto? Y eso, hermano, es legalismo tremendo. No, esperemos al más débil que vaya en sus procesos de convicciones. Bueno, en el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Se acuerdan que vimos eso? Porque no es tu criado, es un criado ajeno. ¿Es el criado de quién? ¿Es siervo de quién? Del Señor, no es siervo tuyo. ¿Tú quién eres? Pablo está diciendo, para su propio Señor está en pie o cae. O sea, el Señor determina si es fiel o no. El Señor está viendo la vida del hermano débil. Nosotros no tenemos que ver y decir nada al respecto. ¿Por qué? Otra vez, otra razón. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bueno, aquí finalmente es el Señor el que va a tomar la iniciativa y el Señor el que va a establecer la vida de aquellos que son más débiles. ¿Se dan cuenta, hermano? Yo no sé si ustedes, en general, los cristianos, esperamos mucho los procesos de los hermanos. Somos más buenos para exigir conductas, ¿no? Somos re buenos para exigir conducta. Y no, la Biblia nos dice que esperemos los procesos de los hermanos. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Estamos en el capítulo 14 de Romanos. ¿Se acuerdan? Uno estima una cosa y otro estima otra cosa. Versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué es el punto? Es el convencimiento. Bueno, yo tengo un convencimiento de una cosa y el otro hermano tiene convencimiento de otra cosa. Otra vez, respecto a temas que son grises, que no son relevantes, porque aquí estaba hablando, uno tiene convencimiento de un día, uno estima otro día, y son cosas que son periféricas. Bueno, no, Pablo le está diciendo, no haya enemistad entre ustedes, ni haya tropiezo, ni juicios, por cuestiones que no valen la pena. Y saben que, hermano, lamentablemente en la iglesia, la unidad comienza a quebrajarse no por temas trascendentales, muchas veces por temas que son periféricos y que el hermano no me miró, entonces yo no miro al hermano y de ahí se viene una bola de nieve que va creciendo y olvídense. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y allí está el tema. Y este versículo, hermano, me encanta porque es como un resumen importante de lo que es la madurez cristiana. El versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y decía el versículo 8, y con ese terminamos la vez anterior. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y como conclusión, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Finalmente, hermano, y todo esto nos va a llevar ahora al versículo que vamos a retomar ahora y a estudiar, que es el versículo 9. Bueno, yo le invito para allá, después de haber recordado un poquito, porque Pablo está confirmando, y hasta acá había venido confirmando y reforzando fuertemente la idea de vivir para y hacia el Señor. Sea que vivamos o muramos, en cualquier momento pertenecemos al Señor. En cualquier momento, sea que vivamos o que muramos, pertenecemos al Señor. Entonces, hermanos, ya que el tema ha sido recibir al débil, negándonos a nosotros mismos, ¿cierto? Por el bienestar de los más débiles,
Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos sirviendo al Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. El negarse a uno mismo, el negarse a uno mismo en bienestar del otro, no es simplemente por el bien del otro, que sí lo es, sino que finalmente y por sobre todo es porque estamos sirviendo al Señor. Ahí hay un servicio al Señor cuando uno recibe al más débil. Y hermano, aquí esto es algo súper importante. Somos del Señor, no te olvides, somos del Señor. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con una respuesta a la unidad de Cristo, porque somos del Señor, somos el cuerpo del Señor. Otra razón, ¿por qué recibir al débil? Versículo 9 entonces, y vayamos allá. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos, de los que viven. Aquí hay una razón por la cual Cristo murió y resucitó. Cuando muchas veces nosotros, como nos ponemos en el centro del universo y tenemos una tendencia a poner al ser humano en el centro de todo, decimos, porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? Entonces dice, ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo resucitó? Y uno dice, para salvarnos, ¿cierto? Para salvarnos. Cristo murió y resucitó porque me ama. Cristo murió y resucitó porque Él se entregó y porque somos valiosos para Él. Y lo cual es verdad, no es mentira. Pero no es toda la verdad. Aquí este versículo nos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor. ¿Me explico, hermanos? Cristo murió y resucitó para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea, Señor de todo. Cuando hablamos de Señor, ¿se acuerdan que es alguien que tiene o ejerce un dominio y autoridad completa? Cristo murió y resucitó para ejercer un dominio y una autoridad completa. Eso es lo que nos está diciendo acá el versículo 9. Cristo es uno de los propósitos por los cuales murió y resucitó, entonces es para ser Señor, efectivamente para ser Señor. Y eso es algo que el señorío de Cristo es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy, muy en claro. En Lucas 22, 25 dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Así como los reyes, como las autoridades, como los presidentes se enseñorean de las naciones, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Así como un rey se enseñorea de una nación y nadie le dice nada, bueno, Cristo es el Señor de los creyentes. Por lo tanto, lo que está demandando es la unidad de la iglesia, y si tenemos que negarnos a nosotros mismos, es porque Él está demandando de acuerdo a su señorío. Hermano, Pablo finalmente habla de Jesús y el propósito entonces de la muerte y de la resurrección. Señorío de Cristo sobre todo. Esto es maravilloso, hermano, cuando nosotros nos ponemos a pensar que Cristo entonces murió, resucitó y volvió a vivir, como nos dice aquí el versículo, para ser Señor. Hermanos, el negar el señorío de Cristo en cualquier área de la vida, ¿qué está haciendo el creyente cuando niega el señorío de Cristo? Entonces, según este versículo, ¿cómo? Está negando la autoridad y el dominio de Cristo. Bien, pero además, y de paso,
¿Qué es lo que están negando cuando el creyente se niega a recibir al hermano? Están negando el señorío de Cristo. Y con ello, ¿qué estás desconociendo? ¿Qué estás aminorando? ¿Qué estás trastocando? El sacrificio de Cristo en la cruz por el hermano también. La muerte y resurrección, gracias Rodrigo, la muerte y resurrección de Cristo. No sé si lo explico, hermano. Cuando tú te niegas o niegas el señorío de Cristo en tu vida, en el contexto de poder recibir, tratar bien a un hermano, si no lo haces, estás negando el señorío de Cristo, porque Cristo te está mandando a eso, ¿no? De paso, estás negando, estás trastocando, estás aminorando el poder y la obra de la muerte y resurrección de Cristo. No estás tomando en cuenta el poder de su muerte y de su resurrección, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor. Por lo tanto, cuando nosotros desconocemos el señorío de Cristo, de paso estamos desconociendo el poder que hay en su muerte y en su resurrección. ¿Me explico? Es súper importante, hermano, que tú y yo realmente lo dimensionemos cuando en alguna parte de nuestra vida, en una de esas, ¿cierto?, negamos la autoridad de Cristo. ¿Te das cuenta de los alcances que tiene, Ricardo? Exacto. Exacto. Esto es súper importante, hermano, porque en definitiva, la unidad de la iglesia, la unidad tuya con tus hermanos, es el resultado del señorío de Cristo en la vida. No es de tu disposición. Ahora bien, hermano, el proceso de muerte y resurrección de Cristo no puede ser aminorado. Por la muerte y resurrección de Cristo, Él recibió un nombre sobre todo nombre, ¿o no? Él, por su obediencia y siendo obediente hasta la muerte y muerte en cruz, por esa razón, Dios le levantó de los muertos y le dio un nombre sobre todo nombre. Y ese nombre sobre todo nombre es señorío, ¿o no? Eso es señorío. Entonces yo quiero que solamente compartirte esto, pero que relaciones, vincules siempre el señorío de Cristo con su muerte y resurrección. Es su muerte y resurrección el que le da un nombre sobre todo nombre, como dice allá en Filipenses 2, 10 y 11, ¿cierto? Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Por tanto, hermanos, Jesús es Salvador, es Señor. No solamente Jesús es el que salva, sino que también, escúchame, Jesús es el que nos posee. Somos posesión de Él, posesión suya. Jesucristo entonces murió y resucitó no solo para librarnos del pecado, sino para hacernos sus esclavos, para hacernos sus siervos, para que Él fuese nuestro Señor. Qué hermoso, hermano, cuando tú y yo podemos pensar en esto. Él ya es Señor sobre todo, Señor sobre toda creación. Primera de Timoteo 6:15, por favor. Primera de Timoteo 6:15, si alguien puede verlo ya.
Si alguien lo puede leer, 1 Timoteo 6:15, este es Jesucristo. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es Jesucristo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y eso producto de qué? De su muerte y de su resurrección. Por lo tanto, cuando nosotros nos negamos a esto, al recibir al hermano, esperar sus procesos, no emitir juicios contra ellos, lo que estamos haciendo entonces, estamos sirviendo al Señor, porque Él es nuestro Señor, estamos sometiéndonos a lo que Él nos dice. ¿Me explico, hermanos? Qué importante entonces, cuando Pablo dice reciban al hermano, ¿se dan cuenta? Así comenzó el capítulo 14, no es simplemente una sugerencia. ¿Te das cuenta cómo va haciendo una progresión para las implicancias profundas que esto tiene? Entonces, tenemos que preguntarnos si Jesús es nuestro Señor. ¿Es tu Señor? Si Jesús es tu Señor, ¿de qué áreas de tu vida, hermano, hermana, es Señor? ¿Y de qué áreas hoy no está siendo Señor? ¿Qué áreas de tu vida todavía tienen que ser restauradas? ¿En qué áreas de tu vida tú sigues siendo el Señor y no te has rendido a Jesucristo? ¿Entendemos entonces que nuestra desobediencia menoscaba la obra de Cristo? Y no sé si seremos nosotros, tendemos comillas, la desfachatez de poder menoscabar la obra de Cristo. Cuando Él no es asimilado como el Señor de nuestra vida, entonces es porque estamos menoscabando su obra. Si Él es el Señor de tu vida, hermano, hermana, ¿cómo debiera lucir tu vida? ¿Cómo debiera lucir nuestra vida? Jesucristo tiene poder todavía, su suficiencia para transformarnos. Versículo 10, por favor, sigamos. ¿Están ahí? ¿Alguien lo puede leer, por favor, versículo 10? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Gran versículo, hermano. Gran versículo. Entonces, sigue hablándole Pablo acerca de esto de juzgar y menospreciar. Dar una opinión desfavorable. Eso es juzgar. Bueno, no, ¿por qué das opiniones desfavorables de tu hermano? ¿O por qué menosprecias? Ese menospreciar es tratarlo como nada. La opinión del hermano no vale nada. Y la opinión del hermano la trato desfavorablemente. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el tribunal de Cristo? Hago la pregunta, hermanos. ¿Qué es el tribunal de Cristo? ¿Qué es el tribunal de Cristo? Donde seremos juzgados, ¿Cómo? donde seremos juzgados, tanto los buenos como los malos. ¿Seremos juzgados ya? ¿Qué es el tribunal de Cristo? Porque mira lo que dice, porque todos, y Pablo se está incluyendo a los creyentes, está hablándole a los creyentes, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Que se incluye él, compareceremos. No está diciendo que los no creyentes comparecerán, no, sino que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo, hermano?
Eso es como, eso parece que es como lo máximo. Después cuando venga su venida y cuando Él nos llame, tengo entendido, que ahí va a juzgar a los, bueno, tanto a los vivos como a los muertos y punto. Tengo Ya. entendido que algo así es. Alguien que busque 2 Corintios 5:10, por favor, Segundo de Corintios. y lo lea para favor de todos. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nos da más detalles de lo que es el tribunal de Cristo. Vuelve a nombrar Pablo ahora a los Corintios esto del tribunal de Cristo y vuelve a nombrarlo en primera persona plural, ¿cierto? Compareceremos, es necesario que estemos allí. ¿Cuál era la cita, pastor? 2 Corintios 5:10. Gracias. Es evidente, hermano, que aquí se está refiriendo a los cristianos. Bueno, si te das cuenta, todo el contexto de aquí del capítulo 14 le ha estado hablando a los creyentes, ¿no? Es la relación entre creyentes. Todo el capítulo 14 ha estado hablando de la relación entre creyentes. Y por otro lado, si te das cuenta y cuando tengas tiempo, lee el capítulo 5 de 2 Corintios, entre el versículo 1 y el versículo 11, donde aparece en el versículo 10, también está hablándole a creyentes. Entonces, el contexto es a creyentes. Bueno, este es el juicio a los creyentes, que está conectado a la venida de Jesucristo. Bueno, un tribunal, el tribunal de Cristo, o más bien dicho, un tribunal, como la palabra aquí lo indica, en el griego es bema, que es un escenario, es un púlpito, específicamente en donde el emperador se sentaba a juzgar. Bueno, ese es el tribunal de Cristo, es el tribunal. Bueno, y está hablando, ¿sí? Eso significa que solo a nosotros, digamos, los cristianos, nos va a juzgar el Señor y que los malos van a pasar directo al infierno, por decirlo. O sea, no los malos, porque todos somos malos. No, pero los no creyentes. los que no son eso, los que no son salvos. Claro, los no salvos. Esto es súper importante para que lo tengamos claro, hermano, y va en dirección de lo que está diciendo Miriam. Bueno, este es el juicio a los creyentes. Un juicio, ¿por qué los creyentes somos juzgados o para qué los creyentes vamos a ser juzgados? ¿Cuál es la razón? Únanlo con lo que venimos diciendo, con lo que se viene hablando todo este capítulo respecto a la unidad de la iglesia. ¿Recompensas? Recompensas, ¿pero por qué? ¿Acerca de qué? Esas son las coronas que uno va a recibir. Ya. ¿A eso se refiere? Hay distintas coronas, ¿cierto? Son 5 tipos de coronas. Por ejemplo, aquellos... No. Sí, a lo que voy yo es hasta acá, para que no vayamos un poco más allá. Según lo que hemos visto hasta acá solamente. ¿Cuál es la razón por la que Pablo le está diciendo a los hermanos que va a haber el tribunal de Cristo? ¿Cuál es el tema de fondo que ha venido tratando? O dicho de otro modo, ¿con qué está relacionado el tribunal de Cristo? Respecto al creyente. ¿Qué se le va a juzgar al creyente? ¿Su servicio? El servicio. ¿El servicio a quién? ¿Cuándo y dónde? Por favor. ¿A los hermanos? A los hermanos. Y básicamente y exclusivamente, según Romanos, capítulo 14, si nosotros mantuvimos la unidad de la iglesia. ¿Se entiende que ese es el tema de fondo?
De hecho, le está diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano o por qué menosprecias a tu hermano? Son acciones de división, ¿o no? Entonces, respecto a cómo nosotros servimos a los hermanos para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, nosotros vamos a ser juzgados. Ahora, el juicio no tiene que ver con salvación. Porque tengo que decirte, hermano, que el juicio para salvación o para la vida eterna ya lo pagamos. ¿Sabías eso, no? Sí. ¿Sabías eso, que nosotros el juicio para la vida eterna ya está pagado? Ya no hay nada que pagar eso. Que en realidad no es que lo hayamos pagado nosotros. Jesucristo tomó nuestro lugar. Y en la cruz Él fue enjuiciado en lugar nuestro. Por lo tanto, tenemos una relación con Dios como hijos eterna. Esto es básicamente un reconocimiento por lo bueno y lo malo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Pero está relacionado, según Romanos 14, al servicio a los hermanos. ¿Me explico? Al servicio de los hermanos. Ese es el tribunal de Cristo. El Señor va a estar evaluando nuestra vida, el Señor va a estar evaluando nuestro carácter a la luz y en razón del servicio a los hermanos. ¿Cuánto Pastor, nosotros fuimos agentes de unión del cuerpo de Cristo? Miriam. esto es solamente hacia los hermanos y que no por las obras que podamos hacer mientras somos cristianos a los que no son hermanos, o se considera, por ejemplo, o a cualquiera. A eso no lo tengo claro. No, sí, Por ej- en general, ese es el servicio a Cristo, hermana. Es el o servicio a sea, sea Cristo. creyente o no sea Sí, creyente. sí, pero yo me Ah, estoy ya, limitando a lo que estamos estudiando ahora. ya, Pablo ok. está mencionando el tribunal de Cristo acá respecto a nuestra actitud, servicio a los hermanos. Bueno, eso es lo que está, por eso me estoy enfocando en esto, pero en general, Ya, ok. obviamente va a ser a todos, si le servimos, nosotros no le servimos a Cristo solamente a nuestro hermano, nosotros servimos a Cristo en nuestro trabajo, servimos a Cristo en todo lugar, somos siervos de Cristo. Bueno, eso es mucho más amplio, pero me estoy limitando a lo que dice aquí el texto. Bueno, que eso es importante porque si no nos vamos para otro lado. Me estoy limitando a esto que dice acá. Hermanos, te quiero hacer una pregunta a todos los que están allí. Escúchenme. Se las voy a dar desde dos puntos de vista. ¿Cuáles serían entonces las formas de unir a la iglesia? ¿O cómo un creyente puede ser parte de la unidad de la iglesia? Sirviendo a los hermanos. Sirviendo a los hermanos, Trabajando en la iglesia, en diferentes. trabajando en la iglesia. Sí, muy bien, Ricardo. Claro. Ahora, lo pregunto de manera negativa. ¿Cómo nosotros dejamos de ser agentes de unidad para la iglesia? ¿Cómo nosotros dejamos de ser agentes de unidad para la iglesia? Siendo indiferente con el hermano, porque eso nos lleva a no amonestarlo, a causar división, no a la unidad. La indiferencia yo creo que es relevante en nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Sarita. Es que quería llegar allá y tú fuiste directamente para allá. Hermanos,
Escúchenme, por favor. La división para con los hermanos no está limitada solamente a ser causal de división explícita. Vale decir, juzgando, como dice acá, o diciendo algo, o no sé, cagüineando, mintiéndole, engañando, sino que menospreciando, teniendo al hermano como nada, también es causal de división de la iglesia. Y en términos prácticos, ¿cómo un creyente puede tener a un hermano como nada? En términos prácticos, Sarita recién dijo la indiferencia, ya, pero la indiferencia, ¿cómo se lleva a cabo? No preocupándose por el hermano, no hablando con él. A ver, perdón, ¿me repite, Jocelyn? No hablando con el hermano, no preocupándose de él, no teniendo ningún contacto. Mira lo que estamos yendo. Rodrigo, ¿ibas a decir algo? Sí, cuando solo me preocupo de mí, de mi bienestar, de yo estar bien con el Señor y no servir al hermano. ¿Te das cuenta, hermanos? Estamos yendo a un punto que es muy importante. Porque la desunión o la división no solamente es producto de acciones explícitas, sino que también de acciones implícitas. Vale decir, cuando yo no participo, no tengo comunión con el hermano, estoy siendo parte de la división del cuerpo de Cristo. Ricardo. Sí, hermano, esto es súper importante que los tengamos y lo estemos reforzando, porque para nosotros, y Rodrigo lo decía un poquito, el menospreciar al hermano es porque estamos centrados en nosotros. Y en definitiva, eso es parte de la división en la iglesia. Y ponte a pensar entonces, si hoy día a lo mejor tú estás siendo parte de la división de la iglesia. El aislarte, ya casi si nosotros lo ejemplificásemos de manera muy didáctica y pusiéramos a cada uno de nosotros juntos como un cuerpo, ¿cierto? Así, y nos pegamos como un pleido, como una plasticina, ¿cierto? Nos ponemos como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, ¿no? Y sale y sacamos una pelotita, porque es alguien que no está ahí. Inmediatamente hay desunión y afecta al cuerpo. Nosotros muchas veces pensamos que no pasa nada. Recuerda, y Pablo está diciéndole a la iglesia, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Me explico, hermanos? Es súper importante. Tenemos responsabilidades. Hoy día tú, ¿cómo te estás presentando delante del tribunal de Cristo? Si no tú no eres la excepción, hermano, vas a comparecer frente al tribunal de Cristo. Y Jesucristo nos va a mirar y nos va a decir, fuiste causal de desunión. No serviste al hermano y en definitiva menospreciaste mi muerte y mi resurrección. ¿Se entiende? Menospreciaste mi muerte y mi resurrección. Pastor, esto ¿Sí? significa de que nosotros, o sea, se va a considerar el hecho de que aunque seamos hermanos, por ejemplo, yo lo desprecio por su condición, ya sea, bueno, de cualquier tipo, supongamos por estudio, porque no tiene una cultura semejante a la mía, porque
no sé, por todo ese tipo de cosas, Claro, o sea, eso en lo explícito, por supuesto que ya es pecado, pero simplemente el no servir a los hermanos, el no ocuparte de ellos, el no consolarles, el no animarles, el no amonestarles, o con tu don espiritual que el Señor te ha dado, no No ocuparlo para orar por el hermano. no orar por el hermano, no ocuparlo para la edificación de la iglesia, en definitiva te va a estar llevando, es pecado, si eso es pecado y al pecado hay que arrepentirse. que puede ser indiferente en tu vida. No te Claro, importa totalmente. nada. Si tú vas solamente a los cultos para ver cuánto vas a recibir del Señor. ¿Te has dado cuenta, no? A veces a uno le pasa eso, voy al culto porque quiero saber cuánto voy a recibir del Señor. Y llego de los primeros y porque quiero llegar primero para que, no sé, para tener la mejor ubicación. O porque no quiero ir a la salida, en el caso nuestro, no quiero ir a la salida de al lado, entonces porque allá no, me gusta estar acá. Y finalmente estamos centrados en nosotros. Solamente centrados en nosotros. Y cuando termina el culto me voy al tiro para la casa y los grupos pequeños, bueno, veo si estoy o no estoy. Y en realidad no pasa nada. Nos engañamos cuando pretendemos o pensamos que no pasa nada. Que no pasa nada. Ahora, si nos arrepentimos hoy día y cambiamos esto, ya está. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor no te va a venir a cobrar cosas que hiciste tiempo atrás. Si hay un arrepentimiento genuino al respecto. Amar, perdonar, hermanos, servir, edificar, es parte de nuestra labor fundamental y no vamos a pasar indiferente delante del Señor. Y hay un tribunal de Cristo. ¿Y qué se te viene a la mente con eso que hay el Cristo está en un tribunal? ¿Cuál es la figura hay ahí de Cristo? Como juez, Juez, Rey, Señor, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo. Mira lo que sigue diciendo el versículo 11, con el cual vamos a terminar el día de hoy. Alguien que lo lea, por favor. Porque escrito está. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Claro, ¿cierto? Está claro, ¿no? Porque escrito está, Pablo está citando acá a Isaías 45:23. Isaías 45:23 está citando que dice algo muy parecido. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No sé si, a ver, si hubiera, tratemos de hacer un escáner ahí del versículo. ¿Qué atributos de Dios ves ahí, en ese versículo? No sé si veo poderío. No sé si es poderío. Siendo en estricto rigor, ¿qué sería? Majestad. ¿Qué cosa, abuelita? Soberanía. Soberanía. Sí, bueno, imagínense, ante mí se doblará toda rodilla. ¿Qué más soberano que eso? Único Dios. Único Dios. La dignidad de Dios está allí. Vivo yo. Vivo. La permanencia del Señor. O sea, hermanos, todo lo que está allí, y aquí hay promesas. Se doblará toda rodilla, toda lengua confesará. Esto va a suceder. ¿Cuándo va a suceder eso? Por supuesto, en el final de los tiempos. Pero lo que está hablando acá, si bien es cierto, y ahí un poquito para lo que preguntaba Miriam,
ustedes han escuchado hablar del juicio final, ¿cierto? El juicio final, la Biblia lo nombra como el gran juicio del trono blanco. Está al final de Apocalipsis. De allí es cuando el Señor va a juzgar a todas las personas por sus obras y por supuesto, ¿quién podrá pasar ese juicio? ¿Verdad? Pero los creyentes no van a estar en el juicio final, porque nosotros ya hemos sido juzgados en la cruz. Y este juicio que nombraba anteriormente es el juicio de los creyentes. Y Pablo lo está aplicando, este versículo 11, al tribunal de Cristo. Bueno, a eso lo está aplicando, al tribunal de Cristo. Porque escrito está, lo está tomando esto, que es que Isaías, por supuesto, no tenía en la mente del tribunal de Cristo. Isaías no escribía esto respecto al tribunal de Cristo, estaba hablando acerca del juicio final, pero Pablo lo toma y lo aplica al tribunal de Cristo. Bueno, ¿por qué? Porque en definitiva lo que está haciendo Pablo está exaltando la soberanía, la dignidad de Cristo. Eso es lo que está haciendo. Y es interesante porque dice que toda lengua confesará a Dios. Confesará a Dios. Dará gloria a Dios. Dará alabanza a Dios. Es lo que veníamos hablando de ahí de Filipenses 2, 10 y 11, que toda lengua confesará. Bueno, es eso que allí aparece. Hay otra referencia. Pero a ver si es que la encuentro acá. Se la escribí en Lucas 10, 21. Ahí está la palabra en lo que es confesar o dar gloria. Dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así yo te alabo. Dar alabanzas en lo que, así como Cristo lo hacía allí, todas las personas van a estar haciendo eso. En este caso, todos los cristianos vamos a estar reconociendo al Señor. Por tanto, hermanos, los creyentes no somos jueces de nuestros hermanos. Si hay algún hermano que está pasando por alguna situación, nosotros les acompañamos, los recibimos, les edificamos, les consolamos, les enseñamos. Pero esperamos los procesos de nuestros hermanos. Bueno, los creyentes amamos, insisto hermano, consolamos, exhortamos, mas no juzgamos. Porque finalmente el juez vivo, soberano, demandará alabanza. Solo ante Él y solo Él juzga. ¿Nos queda claro, hermano? Solo Él y ante Él, solo Él es el que juzga. Por tanto, si Dios es vivo, es soberano, es digno de alabanza, ¿realmente nos rendimos ante Él? ¿Nos estamos rindiendo ante su señorío? Y de manera práctica, en mi actitud y mi servicio hacia los hermanos, no debemos juzgar, sino que amar, buscar el bienestar del otro. ¿Cómo está tu alabanza entonces al Señor hoy? ¿Cómo está tu alabanza? Pastor, Dígame. ¿qué pasa con esa frase que dice que podemos juzgar con justo juicio? Lo que pasa es que el juzgar no tiene que ver con dar una... Recuerde que tiene connotaciones distintas. Este juzgar que está hablando acá tiene que ver con
dar con mi opinión, que sea mi opinión está por sobre la del otro. Ese juzgar está acá. El juzgar, porque también nos dice la Biblia que tenemos que juzgarnos unos a otros, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con examinarnos, bueno, y presentarnos las verdades. Pero si bien es cierto, en nuestra traducción ocupa la misma palabra, pero no es la misma acción. Bueno. Sí, podría ser así. Podría ser así. Pero lo que nos está diciendo es que no condenemos. Nosotros siempre nos estamos juzgando y es nuestra labor juzgarnos mutuamente, emitir un juicio del otro. ¿Para qué? Para saber cómo está el hermano y poder darle mi servicio a él. Porque, hermano, nosotros cuando vamos donde el hermano, a ver, se lo dice Pablo a los de Tesalónica, les dice que identifiquen si el hermano está rebelde, si el hermano es débil o si el hermano está desanimado. Se lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses. A ver, se los digo enseguida, hermano. Qué bueno lo que preguntaste, Miri. Sí, por supuesto, por supuesto. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, o sea, a los rebeldes. ¿Se acuerdan ese pasaje? Que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Pero para poder llegar a un diagnóstico, tenemos primero que emitir un juicio. Tenemos que juzgar cómo está el corazón, el andar de nuestro hermano, para nosotros poder no emitir una sentencia, sino que ir con la palabra de ánimo, de exhortación o sostener a los hermanos. Porque constantemente nosotros nos estamos juzgando en ese sentido. El juicio de acá tiene que ver con emitir un juicio que es de menosprecio, y es un juicio demoledor hacia el hermano que no busca su bienestar, que busca imponer mi propia opinión, siendo sabio en la propia opinión. Claro, es que claro, y muchas veces solapadamente, porque no es que estemos buscando explícitamente el mal del hermano, pero podemos estar buscando nuestro bien. Nuestro bien. O sea, de buena fe. Claro, exacto, abuelita. Bien, ¿se entiende entonces, hermanos, la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo? Y cómo nosotros somos agentes, pero en todo momento, de estar sirviendo a nuestros hermanos. La indiferencia, hermano, insisto en esto, la indiferencia es dividir al cuerpo de Cristo. Y espero que ninguno de nosotros hoy día esté dividiendo al cuerpo del Señor. Y si hay alguno de ustedes que ha estado y se da cuenta que a lo mejor por un tiempo ha estado indiferente a los hermanos, hoy es tiempo para arrepentirse de eso, confesar al Señor esto, clamar al Señor por ayuda, porque a veces no es tan fácil, a veces incluso nuestras propias personalidades nos detienen, pero nuestras personalidades no pueden estar por sobre el señorío de Cristo. Entonces tenemos que rendir nuestra vida ante Él. Ricardo. Sí, y finalmente, hermano, como lo hemos visto, el Señor demanda a los hermanos maduros, va a demandar esto. No a los hermanos débiles. Lo demanda de los hermanos maduros. Si usted se entiende esto, es porque ha llegado a una madurez distinta. Entonces, el Señor se lo va a demandar a usted en el tribunal de Cristo, no al hermano. Bueno. Pastor, sí, eso es cierto, sí, uno puede ser maduro en algunos casos y en otros no, pero también se corre el riesgo de que el hermano, digamos, más débil no entienda, pueda menospreciar ese llamado de atención, ese tipo de cosas, porque
se va a sentir mal, entonces no va a querer aceptar que uno le pueda decir algo. Muy bien. ¿Y qué hacemos en ese entonces? Les pregunto a todos, hermanos. ¿Qué hacemos si No voy a sé. donde el hermano y el hermano en realidad me doy cuenta que el hermano débil está en... No, como que no le hizo efecto lo que le dije. Es que a lo mejor el hermano no se dio. El hermano no se ha dado cuenta que está actuando mal. ¿Sí? Lo que pasa, hermano, que ahí es interesante. Primero tenemos que ver si es que hay rebeldía. Si es que hay rebeldía, por supuesto procede la disciplina. Pero un hermano, aquí no estamos hablando de hermanos rebeldes, estamos hablando de hermanos débiles, que no han llegado a una convicción. Y si están en un proceso de convicción, lo que hacemos nosotros los recibimos. Los tratamos bien, esperamos los procesos. El proceso de disciplina, hermanos, siempre está relacionado con la rebeldía del corazón.